no vamos a ahondar en las características de eucariotas, porque eso es algo que ustedes ya tienen vasto conocido, pero sí en las particularidades. Entonces voy a ir pasando por si tienen dudas, me paran, así avanzamos. Características generales de los hongos. Yo paso y ustedes me consultan en dónde tienen dudas, ¿sí? Así avanzamos con esto. Las características morfológicas son bien distintas que las bacterias. Tienen asociaciones con algas y unas características morfológicas distintivas que son las hifas, ¿sí? Que son sus células que tienen esa nomenclatura, ese nombre, ¿no? Y que el conjunto de hifas forman un micelio, ¿sí? Que es esto que tienen acá. En el caso de los hongos filamentosos, también tienen la posibilidad de formar muchísimas estructuras distintivas, muy diversas, como ven, estas cosas, y que todas esas características, esas estructuras, conforman un concepto que es el dimorfismo, que es lo mismo que la diferenciación, solo que en el mundo fungi se llama distinto, ¿sí? Bien. En este caso, las levaduras, que son un poco más sencillas porque son células más esféricas, o en el caso de las levaduras saccharomicéticas o más alargadas, en el caso de las no saccharomicéticas, no tienen mucho más que eso, ¿no? A diferencia de los hongos filamentosos que son como muy, muy complejos en su estructura. Las levaduras pueden formar una elongación de su célula, que es esto que ven acá, que se llama pseudomicelio. Y es el caso, por ejemplo, de las cándidas. Cuando por quorum sensing son una buena cantidad y forman esto para formar un proceso infeccioso. Esto es un ejemplo de dimorfismo en el caso de las levaduras, y en el caso de los hongos filamentosos, todas esas estructuras que pueden formar. Bien, el núcleo de los hongos, en este caso filamentosos principalmente, se caracteriza por que en sus células pueden tener hasta 50 núcleos en las células apicales, y que, digamos, tienen características puntuales, porque en el caso de los hongos pueden ser núcleos que portan dentro del mismo microorganismo una parte de la información, como son monocariones, y en otra parte de la célula tener otra parte de la información que después se tiene que unir en una reproducción sexual, ¿sí? Esas son características típicas de los hongos. Después, las mitocondrias, que son las estructuras que ya ustedes conocen, que están relacionadas con la obtención de energía por fosforilación oxidativa. Los hidrogenosomas, que también son una estructura relacionada con la obtención de energía, pero en vez de por fosforilación oxidativa, por fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Mediante, a partir del malato. ¿Qué es esto que vemos acá? A partir del malato o del piruvato, con la necesidad, digamos, reciclaje de cofactores enzimáticos, en este caso NADH, esta forma, se puede formar, se puede sintetizar ATP mediante la transformación de estos propios sustratos. Por eso es una fosforilación a nivel de sustrato, porque a partir del piruvato se puede formar acetil-CoA, y después se libera este CoA para liberar acetato, y esta reacción da una síntesis de ATP, ¿sí? Acá hay protones que se liberan con estas ferredoxinas hacia afuera, y que en algún lugar de la membrana de esta estructura o se liberan afuera o se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa, que no lo estamos viendo en este esquema. Pero es una estructura que está relacionada con la obtención de energía a partir de fosforilación a nivel de sustrato.
Después, otros microcuerpos, porque estamos en estructura y función, que vimos los peroxisomas relacionados con la degradación, digamos, para producir poder oxidativo, que les permite oxidar sustancias que no son ácidos grasos, que no son, perdón, hidratos de carbono, sino que pueden ser otras sustancias, y esto le da adaptación a los microorganismos. Después, otro importante que vimos son los cuerpos de Woronin, que a diferencia de los que vimos anteriormente, los cuerpos de Woronin tienen una función física porque permiten bloquear hifas que están rotas o formar parte de septos, ¿sí? Materiales de reserva de células eucariotas normales, solo que en el caso de los hongos filamentosos, algo que suelen acumular principalmente es el manitol, porque es un hidrato de carbono que usan en su metabolismo en mucha cantidad. Las vacuolas diversas de desecho, de agua, principalmente acumuladas, en el caso de los hongos filamentosos, en esporas de dispersión, ¿sí? La membrana plasmática, que tiene la característica puntual de, en lugar de tener colesterol, como en el caso de las membranas animales de otros eucariotas, tienen ergosterol, que es el alcohol que une los ácidos grasos, ¿sí? La pared celular también tiene características distintivas, está compuesto por dos grandes grupos de compuestos, son los más rígidos y los más como suaves, por decirlo de alguna manera, los de tipo gel, que están relacionados con la adhesión y están formados por proteínas y algunos azúcares, y los más rígidos están formados por polímeros en parejas, principalmente por quitina, celulosa, en distintas proporciones. Esto le da rigidez, ¿sí? Se forma de esta forma, se organiza de esta forma. Membrana plasmática, una capa de su pareja, quitina, celulosa, como sea acá, y después arriba la parte más gel, que está en una función de adhesión. Los septos también es una estructura distintiva de los hongos filamentosos, y hay muchísimos tipos de septos, pero acá trajimos dos específicamente, que son los septos primarios y los adventicios. Los septos primarios que están relacionados con la división celular, y los adventicios que están relacionados con el paso de material citoplasmático de un lado al otro. Y este septo que les traje para mostrarles nada más es el septo volíporo, que tiene estos puntitos negros, que son los cuerpos de Woronin, también relacionados con afinar lo que pasa de un lado al otro. ¿Sí? Bueno, esto ya lo conocen, que es como un poco la dinámica de las vesículas que se forman, ¿sí? En todos los retículos, y las vesículas que puntualmente les quiero mostrar en este caso son los quitosomas, porque llevan consigo la quitinsintetasa en su interior, que es la enzima que está relacionada con la síntesis de quitina. Van a llevar a la pared las enzimas para la síntesis de quitina, y que se pueda elongar la pared celular de los hongos. Y esto impacta en el crecimiento, tiene un crecimiento rápido para sus ramificaciones y demás. Y por supuesto, esto tiene que ir acompañado de síntesis del ADN, y por eso en las células apicales tienen tantos núcleos, ¿sí? Otra estructura importante en este caso para recordar son los haustorios, que están relacionados con la nutrición. Y en este caso los haustorios forman una simbiosis con las raíces de las plantas. Son los hongos micorrízicos, que pueden ser ecto o endomicorrízicos, y esta estructura, los haustorios, que es esto que les señalo acá, pueden tener distintas formas, principalmente estas dos, que es la tipo arbuscular, porque parece un arbolito, y esta otra que es más ensanchada, ¿no? Más engrosadita. La función de hacerse muy finito o más ancho dentro de las células del parénquima radical de las plantas
es aumentar la superficie de contacto para intercambiar nutrientes, ¿sí? Bueno, después acá vimos otras estructuras y hicimos hincapié en esto que vemos acá es un hongo filamentoso y esta estructura de predación es un apresorio que les sirve para nutrirse, es un hongo predador, ¿sí? Bien, tienen muchísimas estructuras de reproducción muy diversas, como ven acá, en el caso de los hongos filamentosos y en el caso de las levaduras se dividen por gemación o por fisión binaria. Y sus ciclos reproductivos sexuales son bastante complejos y lo que sí tienen que tener presente es que implican que los núcleos que se van a unir portan distinta información, como si fueran eh, gametos, digamos, en este caso, para hacer una síntesis, una reproducción de tipo sexual con recombinación genética. ¿Está bien? Eso le da diversidad a los microorganismos y la diversidad es adaptación al medio, con lo cual este tipo de reproducción es muy importante. Y bueno, después que tiene muchas aplicaciones, eso ya lo mencionamos. Bien, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Tienen dudas, chicos? No, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Eh, nutrición. Bien, voy pasando, y ustedes me paran, porque si no tienen dudas, yo para no dar la clase de vuelta. Y acá lo importante es que sepan el concepto de catabolismo y anabolismo, a dónde va lo que entra, ¿no es cierto? Y estas diapositivas son importantes, repásenla porque sobre todo esto les da una idea de qué es lo que necesitan en mayor o menor medida los microorganismos, esta también. De acá saber qué son los sideróforos y saber que si bien fueron principalmente descriptos para quelar hierro, hay otros, como es este caso, de los que unen hierro y manganeso en el caso de Lactobacillus plantar. Bien, pasando. Profe, Sí, hay una pregunta en la guía que dice, ¿de qué manera los microorganismos pueden obtener nitrógeno, fósforo y azufre del ambiente? Y yo había pensado responder con los sideróforos y los agentes quelantes, pero no sé si es eso a lo que apunta la pregunta. sí, esa puede ser una forma. Y otra forma del nitrógeno puede ser fijándolo. Sí. Apunta a la parte de asimilación. ¿Cómo lo Ah, pueden está bien, está incorporar? bien. Pero hay que mencionar, está bien mencionar los hidróforos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, factores de crecimiento, porque recuerden que hasta acá estuvimos viendo cosas inorgánicas. Incorporan cosas inorgánicas, no hay que perder de vista eso. Y esto le dedico una diapositiva solita porque los factores de crecimiento son moléculas orgánicas específicas que se requieren en pequeñas cantidades y que por lo general se suelen reciclar. Y que si lo vemos de vuelta ahora, este cuadrito, ven la importancia que tienen los factores de crecimiento porque miren quién está acá. NAD y NADP, FAT, FMN, ¿me explico? Este tipo de molécula que se tiene que, digamos, se tiene que poder sintetizar en la bacteria, son muy importantes en el metabolismo, ¿no es cierto? Después, esto me lleva a estos dos conceptos, ausotrofía y prototrofía. ¿Lo tienen claro esto? Sí. Bien. Entonces, hablamos un poco de los tipos de medio de cultivo y sus composiciones, ¿no? Mayor o menor medida de agar nos permite diseñar un medio bien sólido
que este me sirve para obtener cultivos puros mediante la obtención de colonias aisladas, el top agar que me sirve para conservar, ver motilidad, y el cultivo líquido que más que nada tiene la función de obtener biomasa, ¿no es cierto? Y después veníamos a estos 4 conceptos importantes de la clasificación de los medios de cultivo. Es un medio de cultivo definido cuando conozco exactamente su composición y cantidad en la que estoy agregando las cosas. Un medio complejo es cuando sé lo que estoy agregando, a grosso modo la cantidad, porque estoy pesando una cantidad de gramos, pero no sé en qué formas químicas del nitrógeno, por ejemplo, lo estoy agregando. El medio selectivo, porque contienen el agregado de algo que me favorece el crecimiento de un tipo de bacterias y me inhibe el crecimiento de otro. Y el medio diferencial, que me permite distinguir cosas puntuales que hacen los microorganismos, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos. Los grupos nutricionales, importantes a estos grupos nutricionales que ustedes venían viendo de un montón desde la secundaria, por más que algunas cositas se habían olvidado, lo que es la fuente de energía y la fuente de carbono es algo que ya conocían, y a eso le sumamos la fuente de donadores de electrones. ¿Sí? Bien, vimos la clasificación, fotografía, algunos microorganismos que no nos podemos olvidar de ellos, y sobre todo vimos la clasificación de los microorganismos y su comportamiento frente al oxígeno. Introdujimos una serie de conceptos interesantes en este aspecto y les pido que usen esta clasificación, que es un poquito más nueva, en donde tienen estos grupos de los aerobios comprendiendo los estrictos, facultativos y microaerofílicos, y los anaerobios, los aerotolerantes y los estrictos. ¿Está bien? Un ejemplo, energía y la energía de activación y el reciclaje del NER. ¿Está bien? Yo avanzo y ustedes me paran. Después les presenté este recurso de hacer una torre para ver cuán favorecido o no están las reacciones redox, y en esta torre se ubican principalmente, para saber cómo se organiza la cosa, los más negativos son los que ceden electrones con mayor facilidad, y los que están abajo son los que los captan con mayor facilidad, ¿sí? Y mientras más grande es el salto entre estas formas redox, mayor es la energía que se obtiene. Bien, avanzo y vamos a transporte. Transporte, paso. Esperen, cachito. Oigan, chicos, tranquilo, los chicos no pasa nada. Estoy en clase, pero ellos te escuchan bien. Así que, nada, tranca. Como estoy acá, no quiero molestar. Bien. Transporte. Esta diapositiva de transporte es importante, porque, y además entender que la membrana plasmática es el verdadero, es la verdadera limitante de lo que entra y lo que sale, no la pared celular, no nada más, la membrana plasmática. Porque si ustedes miran este cuadro, se dan cuenta que cosas que la permean, es decir, que pasan así alegremente, son muy poquitas, ¿sí? CO2, oxígeno, muy poquito. Después hay algunas pequeñas moléculas como el etanol, y ya después empezamos a pasar a las que son semipermeables, y entre ellas el agua es semipermeable. Por eso la importancia un poquito más adelante de tener presente las acuaporinas, porque no podemos pretender que la rapidez con que las bacterias, las células en general, necesitan pasar agua, se suple con una semipermeabilidad. Por eso las acuaporinas son importantes. Y después todo lo demás, imposible de entrar, ¿sí? Entonces eso me lleva a que algunas pequeñas cositas difunden pasivamente a través de la membrana, así desnuditas, y otras, del resto del mundo, necesita un facilitador, que es las proteínas facilitadoras, ¿sí? Y si pasan a favor del gradiente de concentración es pasivo, facilitado o no, y si pasan en contra del gradiente de concentración es facilitado con consumo de energía
en forma química. Y el consumo de energía puede ser en forma química o en forma de la fuerza motriz de protones, ¿sí? Y ahí vimos distintos ejemplos de transporte. Teniendo eso bien claro, vimos ejemplos de transporte, ¿sí? Yo voy pasando y Una ustedes... consulta como de terminología. Si hablamos de facilitado, es lo mismo que decir mediado por proteínas. Sí, Porque porque es un facilitador. me confunde un poco llamar difusión facilitada a uno y después el transporte activo también es facilitado. Claro, porque ese es el tema. Esta Es como un diapositiva... tema del nombre, digamos, que no me quería confundir con eso. Sí, te entiendo. Esta imagen, por eso es tan importante. Si ustedes entienden esto, ya después los otros ejemplos ya es una papa. Porque esta tabla te muestra lo que pasa tranquilamente a través de la membrana, así como nada. Son poquitas cosas. Para que pase, tienen que tener una naturaleza química que les permita pasar a través de esta grasa y estar concentradas, es decir, pasar a favor de un gradiente. Esa es la difusión pasiva. Ahora, también puede haber una difusión pasiva de otro tipo de sustancias que están favorecidas por su gradiente de concentración, pero que su naturaleza química no le permite atravesar la membrana. Entonces ahí necesitan es que este transporte se facilite con una proteína transmembrana que haga las veces de una cañería, pero que ya tengan cuidado que no es así como que las sustancias pasan como por un tubo, porque vieron que los transportes son específicos, ¿sí? Y que se regulan, y esa especificidad está dada por esto que te voy a mostrar acá. Está dada porque la cara externa de esa proteína facilitadora o proteína transmembrana tiene unos aminoácidos que reconocen la sustancia que va a transportar y hace que cambie de conformación y se abra para que permita que la sustancia pase. Por eso es específica, no es un tubo. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Por eso después vimos distintos ejemplos y los que son más importantes es tener en cuenta que pueden echar mano tanto que la energía que suple, que permite ese transporte facilitado o no, cuando hace falta energía, puede ser energía química en forma de ATP, o sea que es un grupo fosfato que se desprenda, ¿sí? Del ATP, el fosforopiruvato, de quien sea, y que puede ser también energía de la fuerza motriz de protones. ¿Verdad? ¿Qué es estos ejemplos que tienen acá? Porque esa diferencia de potencial que hay entre la cara externa y interna de la membrana plasmática es energía. Y esa energía, cuando pasan una sustancia de un lado para el otro, a veces es suficiente para que entre o salga otra. Hasta ahí es suficiente. Cuando hace falta un poquito más de energía, bueno, ya tenemos que echar mano de un fosfato que se desprenda. ¿Está bien? Bien. Ahora, este tipo de transporte es el más importante. Este tipo de transporte es el ATP binding cassette y tiene unas particularidades que sí tienen que aprenderse, que es tener una proteína periplasmática de unión que reconoce la sustancia que va a ser transportada y después esa sustancia pasa a través de un canal cuando se desprende un fósforo del ATP mediado por una proteína que hidroliza ATP y lo rompe para suplir la energía necesaria para que pase. ¿Está bien? El otro transporte es el transporte de la translocación de grupo. Y en este caso lo que se transloca es un grupo fosfato
proveniente del fosfenol piruvato. Acuérdense que el ATP no es el único energético, y va pasando por unas proteínas más inespecíficas hasta una más específica, hasta que luego permite la transformación de esta proteína transmembrana y ingresan los azúcares, glucosa, fructosa, manosa. ¿Está bien? Avanzo así ustedes me paran, ¿eh? Un transporte más general, la bomba sodio-potasio, que es un transporte que está descrito para membranas vegetales, hongos y bacterias, y consume energía en forma de ATP, es un transporte activo. Y otro transporte que es mucho más complejo, porque lo que se transporta son cosas más grandes, que es el de proteína, y hay infinitos tipos descritos, por eso les traigo esta imagen de acá, y tiene particularidades dependiendo del tipo de bacteria que sea, ¿no? Y en este caso, el transporte de proteínas, vimos el sistema SecJet, el TAT y el inyectosoma, solamente para que vean, ¿no?, las características de este tipo de transporte. El sistema SecJet, que necesita una ATP hidrolasa también, acoplada a las proteínas que van a transportar, a proteínas transmembranas que van a transportar esta proteína hacia afuera. Esta proteína se señaliza en el citoplasma, se acerca a estas proteínas y se acopla enrollada digamos, en su conformación normal, se acopla a estas proteínas que van a ser, que las van a transportar hacia afuera, ¿sí? Y así van saliendo. Y en el sistema TAT, la característica distintiva de este sistema es que ya tiene que estar estirada la proteína, no en su forma, en su conformación natural, para que pueda atravesar todos estos canales. Y el inyectosoma, que es un sistema bien complejo para sacar las proteínas hacia afuera, ¿sí? Es este tipo. Profe, entonces en el sistema SEC tiene que estar plegada la proteína ya. Sistema SEC, la proteína plegada se une a las proteínas que la van a transportar, sí. Ah, está bien, porque yo había entendido que había como chaperonas o proteínas que evitaban el plegamiento. No. Acá hay unas proteínas que evitan el plegamiento en el citoplasma para que la proteína se señalice bien, ¿sí? Y se acerca a este lugar estiradita. Pero como ven, esa proteína acá se pliega porque estas son lo suficientemente grandes como para que les permita plegarse, ¿sí? Acá adentro toman una conformación que no está relacionada con el funcionamiento de las chaperonas. Una distribución espacial acorde a su naturaleza proteica. En el TAT no, sí o sí tienen que estar completamente desplegadas para pasar a través de los canales, ¿sí? Después acá sí salen estiraditas y acá afuera se plegan de vuelta, ¿sí? Ok, profe. Profe, tengo dos consultas. La primera, ¿para el transporte o la toma de un aminoácido del ambiente, por ejemplo, puede ser por el sistema ABC? Sí, puede ser. Ah, Un pequeño aminoácido puede pasar principalmente por ese tipo de sistema, sí. bueno, y la segunda, Y hay también una... por Sí. un sistema más global, por vesículas. Ah, bien, bien. Y perdón que te interrumpo. Y si es algo más macro, pequeños péptidos, también usan el sistema SecJet hacia adentro. Bien. Y la segunda que tengo es más, relaciona el ATP, es la última guía, pero tengo una duda con el tema de la bomba sodio-potasio, porque estoy confundido en un sistema de transporte. La pregunta va así, dice, suponga que en una bacteria se pudiera inhibir la actividad de la enzima ATPasa de la membrana sin inhibir el sistema de transporte electrónico. ¿Qué efectos se podrían esperar? Y hay uno que dice...
pérdida de la capacidad de transporte de azúcares o aminoácidos mediante sistemas conducidos por iones. Y yo no sé si estaba, por ejemplo, relacionando ahí la bomba sodio-potasio o el otro sistema que es transporte activo ligado a importe de iones sodio. No, No entiendo a cuál se refiere. no. Mira, lee el enunciado de vuelta de la pregunta para que veas. Sí. Suponga que en una bacteria se pudiera inhibir la actividad de la enzima ATPasa Ay, de la membrana. para. Sí, ¿Cuál es la función de esa enzima? generar ATP a partir de la fuerza protonmotriz. Por fosforilación oxidativa. Sí, Bien. Entonces, inhibes la ATP sintasa, que sí, decime que sí en el enunciado. entonces dice, sin inhibir el sistema de transporte electrónico. O sea, Entonces, que claro, la cadena de transporte de electrones sigue funcionando. claro, sí, yo en realidad ya sé cuál es la respuesta, pero no entiendo a qué sistema de transporte mediado por conducido por iones se refiere. Bueno, ¿A cuál de los dos? Si termina de bombas, leer el enunciado. Inhibir sí, la ATP sintasa, pero los complejos de la cadena de transporte de electrones siguen funcionando, con lo cual se sigue acumulando protones fuera. Decime. claro. Entonces, en la B, que es la opción, no, perdón, la C dice pérdida de capacidad de transporte de azúcar o aminoácido mediante sistemas conducidos por iones. Y los sistemas conducidos por iones, no sé, yo los que relaciono son la bomba sodio-potasio, pero no. Sí. Y Ahí todos serían los estos, transportes que utilizan ATP, ¿no? no, espera, mira, todos estos transportes están Sí, mediados por protones. claro. Espérame. Este transporte de No sodio utiliza ATP. y de un azúcar está mediado por un ion que es el sodio y está ingresando a un azúcar y acá el ATP no está por ningún lado. Claro, O sea, sí se puede transportar de esta manera. claro. Pero Claro, yo lo entiendo para pero no para la bomba sodio-potasio, que es solamente para ingresar sodio o potasio, pero con actividad de ATP, con uso de ATP. la bomba sodio-potasio no funciona Claro, porque necesita ATP. claro. Ah, está bien. ATP no hay. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son las otras chances que tenés para...? No, las otras chances creo que la A es la correcta que hay que señalar, que dice pérdida de la capacidad de síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Esa sería. Claro. Después dice pérdida de la capacidad de movimiento, pero no porque el flagelo funciona con la fuerza protomotriz, ¿puede ser? Sí, Esa pero, también tenía dudas sobre el flagelo. pero el movimiento consume energía en forma de ATP, por más que directamente el giro del flagelo no esté relacionado con la síntesis, con el consumo de ATP de manera directa. Pero sí, imagínate la cara externa de la bacteria consumiendo todos esos protones, todo ese potencial, Claro, al menos el positivo, se está consumiendo. claro. ¿Sí? ¿De qué depende que la cadena de transporte de electrones funcione? ¿Qué depende? De la concentración de protones en el exterior y la concentración de carga negativa en el interior. ¿Y quiénes son los que ceden esos protones y electrones? El NADH en el Claro, primer complejo, el FATH en el segundo complejo, y eso viene del metabolismo, ¿sí? claro, Hay el metabolismo, por ejemplo, vamos a concentrarnos solamente en el metabolismo de hidratos de carbono, el degradativo, ¿no? Ahora, esos azúcares que se incorporan, ¿de qué forma se incorporan? ¿Consumiendo energía? ¿En qué forma?
consumiendo energía en forma de ATP y algunos ingresan con la fuerza motriz de protones. Eventualmente la fuerza motriz de protones se Sí. va a debilitar. Ajá, Entonces, claro. ese debilitamiento de la fuerza motriz de protones va a impactar en el movimiento del flagelo, porque la síntesis propia del flagelo necesita, cuando Ah, la bacteria se va dividiendo de manera poblacional, se va dividiendo, la síntesis del flagelo consume energía en forma de ATP, porque síntesis es metabolismo anabólico. Entonces, las próximas generaciones no se van a poder mover porque no van a tener flagelo. claro, sí, se entiende. Sí, este me generó dudas. Después los otros dos los descarté, pero bueno, sí, está bien. Claro, la respuesta más directa, la que salta a la vista, Sí, es esa primera que vos marcás. bien. Pero la motilidad se va a afectar puntualmente, no en el funcionamiento de esta generación que ya tiene Sí, sistematizado su flagelo, pero la síntesis del flagelo consume energía. bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿qué más? Rendimientos. Bueno, yo paso. Para no dejar volando hacia dónde van cada una de esas cosas, les mostré incorporaciones de estas moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas, mediante el ejemplo de la asimilación de azufre en aminoácidos, por ejemplo, para cisteína, asimilación de nitrógeno con el complejo nitrogenasa para formar estas formas químicamente utilizables, ¿no es cierto? Y después la incorporación de fosfatos, los más importantes. Seguimos entonces, vamos a crecimiento. Profe, a mí me quedó una duda de una pregunta de la guía de nutrición sobre los sistemas de transporte. Dice, muchas bacterias poseen varios mecanismos de transporte para una misma sustancia. Compare las ventajas de la existencia de múltiples mecanismos de transporte respecto a la de un mecanismo único. No sé bien a qué se refiere, la verdad. Y eso un poco está relacionado con lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Porque si por algún motivo se inhibe un transportador de un hidrato de carbono, que es tan importante porque va a incorporarse a un metabolismo degradativo que tiene como función producir poder reductor y ATP. Si este tipo de metabolismo se inhibe, la bacteria no se va a poder seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, tener alternativas, otros sistemas alternativos para suplir esa incorporación, le permite seguir dividiéndose y hacer su metabolismo. Bien, gracias. Es así de sencillo, porque si vieron que hay algunos hidratos que se pueden incorporar con la fuerza motriz de protones, por ejemplo, es un buen recurso para la incorporación de sustancias al metabolismo, digamos, del metabolismo energético. Y ni que hablar del metabolismo de síntesis. Entonces, tenés alternativas por eso. ¿Está bien? ¿Puede ser otra ventaja? Yo había puesto por acá, pero tengo dudas, sobre el ahorro de energía por difusión facilitada, por ejemplo. O una de las ventajas, yo había puesto eso, ahorro de energía por difusión facilitada. No sé si está Sí, bien. puede ser. Puede ser. Siempre tener alternativas a distintos transportes de sustancias le da adaptabilidad al microorganismo, le da adaptación. Y la velocidad también, ya que está pasando por distintas rutas, digamos. No sé, La velocidad de que la velocidad de ingreso de sustancias, digo, al tener distintas formas, algunas podrían ser más rápidas, otras más lentas.
Sí, dependiendo de la necesidad energética que tenga el microorganismo, incorporar por distintas vías es una adaptación también y es una ventaja. ¿Algo más? Esas son preguntas muy generales. ¿Algo más de este? Sí, profe, yo también tengo una pregunta de esa guía. Sí. Ahí la mando, porque no estoy segura bien. A La ver. mandé al chat. Las bacterias que pueden metabolizar su metanol, monóxido, ácido, forman moléculas relacionadas de un carbono, se llaman bacterias. Las que pueden metabolizarlo, el metanol, metano, monóxido, y es para que vos señales qué tipo de bacterias son autótrofas. ¿Qué hacen las autótrofas? Su fuente de carbono es dióxido Dióxido de carbono. de carbono. Sí. No, esa la descartamos porque no hay nada ahí con eso. Monotróficas, ¿qué quiere decir? Que usan una sola fuente. Ese concepto no tiene nada que ver con esto. Carbotróficas es que usan sustancias de carbono diversas. Estos son conceptos generales y un poco viejos. A veces ahí está un poquito vieja. Y esta, metilotróficas, Esa sería la correcta. esta es la correcta. Y esta se las mencioné acá para que lo ubiquen en la guía. Mira, ¿dónde fue que lo vimos? Esos conceptos. Los otros conceptos son un poquito viejitos. Acá. Los microorganismos que pueden vivir por fermentación, respiración anaerobia o los que hacen este tipo de metabolismo relacionado con el metano, el CO2. Por ejemplo, los microorganismos que producen metano, ¿sí? Y los microorganismos que lo degradan, los microorganismos que usan este tipo de compuesto como fuente de carbono son los metilótrofos y los que lo producen son los metanógenos, ¿sí? Entonces, los que usan acetato o que degradan metano tienen esta clasificación, los que lo degradan metilótrofos y los que lo producen metanótrofos. Pero acá es los que lo degradan porque son los que lo pueden metabolizar. ¿Sí? Está bien, profe, gracias. Bien. Vamos a pasar